Comenzamos con el siguiente ejercicio, el cual no tiene una gran variación con el ejercicio pasado. Lo único que voy a hacer es manejar un modelo tridimensional. Pero a pesar de que estemos en las tres dimensiones, esto es realmente sencillo de manejar, dado que en sí la única dificultad es que ahora calcularemos una distancia en el espacio tridimensional, lo cual, por medio de las expresiones que ya han visto en cálculo vectorial, o como algunos profesores le llaman, cálculo multivariable, es realmente sencillo. Entonces hagan de cuenta que tenemos el siguiente diagrama. Tengo ahí está. Aquí está. Entonces, yo tengo este diagrama. Tenemos una persona que está en un primer piso, el cual está oyendo los sonidos provocados por dos bocinas que se encuentran en la planta baja. Nos está dando el problema como dato las ubicaciones de estas dos bobinas expresado en vectores. Así nos dice que la posición que tiene la bocina número 1, la posición de la bocina número 1 sería igual a... por cierto, se me estaba olvidando señalar X, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces nos dan el diagrama y nos dan la posición de la posición de las bocinas expresado en términos de vectores. Pero ¿qué nos dice? La posición de la bocina 1 se encontraría en 4i menos 5j.
4i menos 5j. Mientras que el otro dato que nos da el problema es la ubicación de la bobina número 2, que nos dicen que se encuentra en 6i más 7j. 6i, 4i menos 5. Entonces, ubicación de la bobina número 1 es 4i vector unitario menos 5j vector unitario. Mientras que la de la bocina 2 es 6i vector unitario más 7j vector unitario. Y nos dicen que la posición del oyente, ubicado en el primer piso, las bocinas están en la planta baja, el oyente en el primer piso está en la ubicación dado por el vector R subíndice O de oyente, que sería de... Ahí está. Ahí está. Sería de... Está en menos 2i más 6j más 3k. Como ustedes pueden darse cuenta, la ubicación del oyente es el único que tiene un componente en el eje Z. ¿Por qué? Porque a diferencia de las bocinas, el oyente está en la planta baja, en el primer piso. A diferencia de las dos bocinas que están en la planta baja, el oyente está en el primer piso. Por lo tanto, él sí tiene una distancia de separación con respecto al plano XZ, donde se ubica la planta baja. Por eso sí tiene componente en Z. Muy bien. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer con los datos... y además nos dan también los siguientes datos de entrada. Nos dicen que la onda sonora que provoca la bocina número 1 tiene una longitud de onda, lambda, su índice 1 igual a 0.045 metros. Mientras que la longitud de onda de la onda sonora que genera la bocina número 2 tiene una longitud de onda de 0.0084 metros. Y además nos dicen, la bocina número 1, la bocina 1 empezó a emitir la onda sonora 464 microsegundos después que la bocina 2. La bocina 2. Ahí está. Estos serían todos los datos de entrada que nos da el problema. Y nos piden calcular la variación en la presión que provocaría la onda resultante en el punto donde se encuentra el oyente. Aquí está. La variación de la presión de la onda resultante en el punto donde se encuentra el oyente. Es decir, nos piden saber cómo se comporta la variación de presión que provoca la onda sonora de la bocina 1 y la onda sonora de la bocina 2 cuando se encuentren en el punto del oyente para un tiempo en específico. ¿Qué tiempo? Nos lo piden saber cuando la bocina número 2 tenga 4 segundos después de haber empezado a emitir su sonido. Estos serían básicamente el diagrama y los datos que les acabo de comentar, los datos de entrada que nos dan para resolver el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como lo hicimos la clase pasada con un ejercicio similar pero bidimensional, es calcular las distancias de separación entre las bocinas y el punto entre las bocinas y el punto donde está el oyente,
Para ello utilizamos una expresión que ustedes ya han visto en cálculo vectorial o cálculo multivariable, que es la siguiente. Entonces tenemos la distancia del oyente a la bocina 1 o viceversa, de la bocina 1 al oyente, lo mismo. D subíndice 1 sería igual a la raíz cuadrada de la distancia que separa los puntos a lo largo del eje X entre la posición de la bocina y la posición del oyente elevados al cuadrado. Entonces tendría 4, bueno, este es el vector de la bocina, este es el vector de la posición del oyente. Entonces primero voy a obtener el cuadrado de las distancias de separación a lo largo de las distancias de separación a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. Entonces tendría 4 menos 2. ¿Cuánto me da 4 menos 2? Me da 6. Por lo que yo tendría aquí 6 al cuadrado. Más. Bueno, sí, más. Le pongo más. Más. Ahora sería 4 menos 2, ya quedó. ¿Cuánto? Ahora menos 5 menos 6. ¿Cuánto me da menos 5 menos 6? Menos 5 menos 6 me da menos 11. Tendría menos 11 al cuadrado. Más menos 11 al cuadrado. Finalmente tendría 0, porque no tiene componente en z, la posición de la bocina 1. 0 menos 3. 0 menos 3 me da menos 3. Más menos 3 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 36. Sería de 36 más 121 más 9. La raíz cuadrada de 166. Que me da 12.88. La distancia de separación entre la bocina 1 y la bocina 2 es 12.68 metros. Como no me han especificado alguna unidad de medida en la cual estén expresadas la posición de las coordenadas para la bobina 1 y la bobina 2, nosotros asumimos casi por default que estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Es por eso que las unidades del sistema internacional para la distancia son los metros. Entonces, metros. Ahora voy con la distancia de la bocina número 2 con respecto a la posición del oyente. Para ello tendríamos lo siguiente. Y permítanme tantito, tengo que checar algo allá abajo en la estufa. Entonces ahorita vuelvo rápido, me reconecto en 5 minutos.